Hay algo que quiero contarte hoy. Algo que me llevó años comprender, una verdad que vi repetirse en mi consultorio cientos de veces, que viví en carne propia, y que si te quedás hasta el final, te va a cambiar la forma en que te relacionás con vos mismo y con los demás. Te lo prometo. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple pero que es revolucionario. Aprender a cerrar la boca. Y no te estoy pidiendo que te calles y aguantes todo. Te voy a enseñar algo mucho más profundo que eso. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Si este tema resuena en vos, si alguna vez sentiste que hablaste de más, que dijiste lo que no debías, que explicaste cuando no tenías que hacerlo, o que tus palabras se usaron en tu contra, déjame un comentario abajo. Quiero saber que no estás solo en esto. Y si te parece que este mensaje puede ayudar a alguien que conoces, suscríbete al canal. Vamos a hacer de este espacio un lugar donde podamos entendernos mejor. Les voy a contar algo. Hace unos años atendí a una mujer, llamémosla Mónica, aunque ese no era su verdadero nombre. Mónica llegó a mi consultorio destruida. Había terminado una relación de 12 años y no podía entender que había salido mal. Durante meses me contó una y otra vez las discusiones que habían tenido. Cada palabra que ella dijo tratando de explicarse. Cada argumento que preparaba mentalmente para defenderse de los reproches de su expareja. Mónica había convertido el final de su relación en un tribunal donde ella era simultáneamente la acusada y la abogada defensora. Un día le pregunté algo que la descolocó completamente. ¿Por qué necesitas tanto que él entienda tu versión? Mónica me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Porque es la verdad, me respondió. Pero ahí estaba el problema. Mónica no estaba buscando expresar su verdad. Estaba buscando la absolución. Estaba esperando que, si explicaba suficiente, si argumentaba lo bastante bien, él finalmente diría: tenés razón, me equivoqué, vos no tuviste la culpa de nada. Esa absolución nunca llegó y nunca iba a llegar, porque Mónica no había entendido algo fundamental. Hay momentos en la vida donde hablar no soluciona nada. Hay momentos donde cerrar la boca es el acto más poderoso que podés realizar. Déjame decirte algo que aprendí en más de 30 años trabajando con el alma humana. Vivimos en una cultura de la exposición constante. Nos enseñaron que expresarnos es siempre bueno, que debemos decir lo que sentimos, que callar es reprimir. Y hay verdad en eso, claro que la hay, pero también hay una mentira peligrosa. La mentira es que todas las palabras son liberadoras, que toda expresión es sanadora, que siempre es mejor hablar que callar. La verdad es mucho más compleja. A veces hablar es entregarse al enemigo. A veces explicarse es darle municiones a quien quiere herirte. A veces justificarse es rebajarse. Y a veces el silencio es la única dignidad que nos queda. Freud decía algo hermoso sobre esto, aunque no con estas palabras. Él hablaba de cómo el inconsciente se expresa no solo en lo que decimos, sino también en lo que callamos. En esos espacios vacíos, en esos momentos donde elegimos no llenar el aire con palabras, también hay un mensaje. Y a veces ese mensaje es el más potente de todos. Pienso en todas las veces que alguien me contó en el consultorio cómo respondió a una acusación injusta, cómo se defendió de un ataque, cómo explicó su posición hasta el agotamiento. Y después me dicen: ¿por qué no me entendió? ¿Por qué no funcionó? Porque el problema no estaba en cómo lo dijiste. El problema era que había que decirlo. Acordate de esto. No todo el mundo merece una explicación. No todo conflicto necesita tu versión de los hechos. No toda herida debe ser mostrada. No todo dolor debe ser expresado. Hay batallas donde la única forma de ganar es no participar. Y eso, créeme, no es cobardía, es sabiduría. Pero ojo, no estoy hablando de represión. La represión es cuando enterrás algo que necesita salir, cuando metés debajo de la alfombra algo que va a volver más fuerte. No, estoy hablando de discernimiento, de aprender cuándo tus palabras van a ser escuchadas y cuándo van a ser usadas en tu contra, de entender cuándo el silencio es protección y cuándo es sometimiento. Les voy a dar un ejemplo que todos hemos vivido. Pensá en una discusión con alguien que querés, tu pareja, tu madre, tu hijo, tu mejor amigo.
La discusión se pone intensa. Las palabras empiezan a volar como cuchillos. Y de repente, en medio del fragor de la batalla, sabés exactamente qué decir para ganar. Conocés el punto débil de la otra persona. Sabés qué palabra va a doler más, qué frase va a derrumbar su defensa. Está ahí, en la punta de tu lengua, esperando ser dicha. Y tenés dos opciones. Podés decirla y ganar la discusión, o podés cerrar la boca y preservar la relación, porque hay victorias que cuestan demasiado. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar. Hay heridas que, una vez abiertas, no se cierran más. La capacidad de cerrar la boca en ese momento, de tragarte esas palabras que sabés que van a destruir, eso no es debilidad. Eso es amor. Eso es madurez. Eso es entender que no todas las guerras merecen ser ganadas. Me acuerdo de otro paciente. Lo llamaré Esteban. Esteban trabajaba en una empresa grande de esas corporaciones donde la política interna es feroz. Un día, su jefe lo acusó injustamente de un error que no había cometido, delante de todo el equipo. Esteban tenía todas las pruebas de su inocencia. Tenía los correos, los documentos, los testimonios. Podía demostrar no solo que él no había cometido el error, sino que el error había sido del propio jefe. Esteban llegó a mi consultorio furioso. Quería ir al día siguiente con todas sus pruebas y desenmascarar a su jefe frente a todos. Quería justicia, quería que todos supieran la verdad. Le pregunté, ¿y después qué? Me miró confundido. Después me dijo, todos van a saber que yo tenía razón. Sí, le respondí. Y tu jefe, que tiene el poder, va a hacer todo lo posible para destruirte. Porque no le mostraste la verdad. Le mostraste que sos más astuto que él. Y eso, en ese contexto, es imperdonable. Esteban tardó semanas en entenderlo. Finalmente, fue con su jefe a solas, le mostró discretamente las pruebas y le dio la oportunidad de corregir el error sin exponerlo públicamente. Su jefe lo agradeció. Y 3 meses después, Esteban recibió un ascenso. ¿Fue injusto que Esteban no pudiera decir públicamente la verdad? Absolutamente. Pero fue inteligente. Porque cerrar la boca no siempre es sobre la verdad. A veces es sobre el poder. A veces es sobre elegir tus batallas. A veces es sobre entender que vivimos en un mundo donde no todo es justo y que tener razón no te protege de las consecuencias. Esto me lleva a algo que quiero que entiendas muy profundamente. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. Cuando decidís no hablar, no estás desapareciendo. Estás ocupando un espacio con tu dignidad. Estás diciendo, no voy a regalar mi energía a esta situación. No voy a rebajarme a este nivel. No voy a darte el placer de verme desesperado por explicarme. En el psicoanálisis hablamos mucho de la transferencia. Es ese fenómeno donde el paciente proyecta en el analista sentimientos que vienen de otras relaciones. Pero hay algo que pocas personas entienden sobre la transferencia. También ocurre con nuestras palabras. Cuando intentamos explicarnos a alguien que no quiere escuchar, estamos transfiriendo. Estamos tratando de convencer a esa persona de algo que en realidad necesitamos convencernos a nosotros mismos. Estamos buscando en su mirada la aprobación que no nos damos a nosotros mismos. Por eso muchas veces el impulso de hablar no viene de un deseo genuino de comunicación. Viene de una herida. Viene del niño interior que sigue esperando que papá o mamá le digan: hiciste bien, estoy orgulloso de vos, sos suficiente. Y entonces, cada vez que alguien nos cuestiona, cada vez que alguien nos critica, cada vez que alguien no nos ve como queremos ser vistos, ese niño herido sale corriendo con sus explicaciones, con sus justificaciones, con sus defensas desesperadas. Aprender a cerrar la boca es, en gran medida, aprender a decirle a ese niño interior: ya no necesito que me aprueben, ya no necesito que me entiendan. Yo sé quién soy y eso basta. ¿Sabés cuál es una de las cosas más tristes que veo en mi consultorio? Gente que se pasa la vida explicándose, gente que narra su biografía una y otra vez,
tratando de que el mundo entienda por qué son como son, por qué tomaron ciertas decisiones, por qué hicieron lo que hicieron. Y el mundo sigue sin entender, porque el mundo no está interesado. El mundo está ocupado con sus propias heridas, con sus propias historias, con sus propias necesidades de ser comprendido. Te voy a contar algo personal. Cuando era más joven, yo también caía en esa trampa. Cada vez que alguien malinterpretaba algo que yo decía o hacía, sentía la urgencia de aclarar, de explicar mis intenciones, de asegurarme de que no hubiera malentendidos. Gastaba una energía enorme en eso. Y un día, un viejo analista me dijo algo que me cambió la perspectiva. Me dijo: Gabriel, no sos responsable de cómo los demás interpretan tus actos. Sos responsable de tus actos, punto. Lo demás no te pertenece. Eso me liberó, porque entendí que la mayoría de mis explicaciones no eran para el otro, eran para calmar mi propia ansiedad, para controlar cómo me veían, para manipular, aunque fuera sutilmente, la imagen que tenían de mí. Y eso es agotador, es una cárcel, es vivir pendiente de la mirada ajena. Cuando aprendes a cerrar la boca, cuando dejas de explicarte, cuando permitís que los demás piensen lo que quieran de vos, algo mágico sucede. Te volvés libre, porque ya no estás atado a sus opiniones, ya no estás encadenado a su aprobación, ya no estás mendigando su comprensión. Y acá hay algo crucial que quiero que entiendas. Esta libertad no surge de la arrogancia, no surge de pensar, no me importa lo que piensen de mí. Eso es otra forma de dependencia, solo que invertida. La verdadera libertad surge cuando entendés que lo que piensan de vos no define quién sos, que podés ser incomprendido y seguir siendo valioso, que podés ser juzgado y seguir teniendo dignidad, que podés ser malinterpretado y seguir sabiendo tu verdad. Acuérdense de algo fundamental: cada vez que sentís la urgencia de explicarte, pregúntate, ¿a quién le estoy hablando realmente? ¿Al otro o a mí mismo? ¿Estoy tratando de comunicarme o de convencerme? Porque si estás tratando de convencerte a vos mismo de algo, ninguna cantidad de palabras va a alcanzar. Vas a necesitar el trabajo interno, el silencio, la reflexión, la honestidad brutal con tu propia alma. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha confusión. Hay gente que confunde cerrar la boca con ser pasivo, con dejarse pisotear, con tragarse todo y no defenderse nunca. Y nada más lejos de lo que estoy diciendo. Hay momentos donde hablar es absolutamente necesario, donde el silencio sería complicidad, donde no decir nada es traicionarse a uno mismo. La clave está en discernir cómo sabes cuándo hablar y cuándo callar. Te doy algunas pistas. Habla cuando el otro está dispuesto a escuchar. Calla cuando el otro solo quiere pelear. Habla cuando tus palabras pueden construir algo. Calla cuando tus palabras solo van a alimentar el conflicto. Habla cuando respetás a la otra persona. Calla cuando la otra persona no te respeta a vos. Habla desde la calma. Calla desde la furia. Porque acá está el truco. Las palabras dichas desde la emoción descontrolada nunca comunican lo que querés comunicar. Solo comunican tu descontrol. Y después, cuando vuelva la calma, vas a arrepentirte. No de lo que sentías, sino de cómo lo expresaste, de las palabras que elegiste, del tono que usaste, del daño que causaste. Tengo una paciente, llamémosla Clara, que me enseñó esto de una manera muy clara. Clara estaba divorciándose después de 20 años de matrimonio. Su exmarido había sido infiel varias veces, la había mentido, la había manipulado. Clara tenía todo el derecho del mundo de estar furiosa, y lo estaba. Cada vez que hablaba con él, explotaba. Le gritaba todo lo que había guardado durante años, le decía todas las verdades que nunca se había animado a decirle, y se sentía bien en el momento. Se sentía poderosa, sentía que finalmente estaba expresando su dolor. Pero después llegaba a mi consultorio y lloraba, porque aunque sus palabras eran verdaderas, aunque tenía derecho a decirlas, se sentía mal consigo misma. Se sentía como si hubiera perdido algo en cada uno de esos estallidos. Y tenía razón, había perdido algo, había perdido su centro, había permitido que el dolor y la rabia la controlaran. Un día le propuse un ejercicio, le dije, durante un mes
No le vas a responder nada cuando te provoque. Vas a ser educada pero breve. Vas a establecer límites claros sobre lo práctico del divorcio, pero no vas a entrar en discusiones emocionales. Vas a cerrar la boca. Clara me miró escéptica, sentía que eso era rendirse, que era darle la victoria. Aceptó hacerlo solo porque confiaba en mí. Y al principio fue durísimo. Cada vez que él le mandaba un mensaje provocador, ella escribía una respuesta furiosa en su teléfono, pero no la enviaba. La guardaba en sus notas. Y luego respondía algo neutral, o no respondía nada. ¿Sabés qué pasó? Su ex se volvió loco, porque sin combustible el incendio se apaga. Él estaba acostumbrado a provocarla y ver cómo explotaba. Eso le daba poder, le confirmaba que todavía la controlaba emocionalmente. Pero cuando Clara dejó de darle esa satisfacción, cuando cerró la boca, el poder cambió de manos. Y más importante aún, Clara recuperó algo que había perdido hacía años: su paz, su dignidad, su centro. Dejó de definirse por su dolor. Dejó de ser la mujer herida que gritaba su verdad al viento. Se convirtió en una mujer que conocía su verdad y no necesitaba que nadie más la validara. Ahí está la clave. Cuando aprendes a cerrar la boca, no estás negando tu verdad, la estás protegiendo, la estás guardando como un tesoro que no todo el mundo merece ver, porque tu verdad es tuya, no es un bien público. No es algo que tenés que exhibir y defender constantemente. Es algo que vivís, que sentís, que sabés en lo más profundo de tu ser. Y esto me lleva a hablar de algo que es central en el psicoanálisis: la diferencia entre saber y mostrar. Freud era un maestro en esto. Él no le explicaba al paciente lo que le pasaba. Lo guiaba para que el paciente lo descubriera por sí mismo. Porque el saber que viene de adentro, el saber que uno conquista en silencio, ese saber transforma. El saber que te dan desde afuera, ese solo informa. Lo mismo pasa con nuestra vida emocional. Cuando sentís la necesidad de explicarle a todo el mundo por qué hiciste algo, por qué sentís algo, por qué sos como sos, lo que estás buscando en realidad es que ellos te den ese saber. Que ellos te digan: sí, tenés razón, está bien que hayas hecho eso, sos una buena persona. Pero esa validación externa es como una droga. Nunca es suficiente. Siempre vas a necesitar más. En cambio, cuando podés quedarte en silencio con tu verdad, cuando podés mirarte al espejo y saber quién sos sin necesitar que nadie más lo confirme, ahí hay libertad, ahí hay fortaleza, ahí hay dignidad. Déjame contarte otra historia. Tuve un paciente, un abogado exitoso, llamémoslo Rodrigo, que vino a verme porque su hijo adolescente lo odiaba. Rodrigo había trabajado toda su vida para darle a su familia todo lo que él no tuvo de chico: una casa grande, vacaciones en el exterior, la mejor educación, pero su hijo lo acusaba de nunca estar presente, de haber elegido el trabajo por sobre la familia. Rodrigo estaba desesperado por hacerle entender a su hijo que todo lo que hizo lo hizo por amor, que cada hora extra en la oficina era para pagarle el colegio privado, que cada viaje perdido era para poder comprar esa casa donde vivían. Rodrigo quería que su hijo viera su sacrificio, que lo valorara, que lo perdonara, pero su hijo no quería escuchar. Cada vez que Rodrigo intentaba explicarse, el chico se cerraba más, se ponía más hostil. Las discusiones se volvían más violentas. Le pregunté a Rodrigo: ¿por qué necesitas tanto que tu hijo entienda? Me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque es mi hijo, me dijo. Porque necesito que sepa que lo amo. Pero entonces le hice otra pregunta: ¿o necesitas que él te perdone para que vos puedas perdonarte a vos mismo? Rodrigo se quebró en ese momento, porque la verdad era esa. Él sabía que había elegido el trabajo, sabía que había perdido momentos importantes, sabía que había estado ausente y cargaba con una culpa enorme. Pero en lugar de hacer las paces consigo mismo, estaba tratando de que su hijo lo absolviese. Estaba tratando de que su hijo le dijera: está bien, papá, hiciste lo mejor que pudiste. Le sugerí algo radical. Le dije: deja de explicarte, deja de justificarte, cerrá la boca. Tu hijo no necesita tus explicaciones, necesita tu presencia. Ahora, en este momento,
no una explicación de por qué no estuviste en el pasado, sino tu disponibilidad real en el presente. Rodrigo lo intentó y fue uno de los trabajos más difíciles que vi hacer a un paciente. Cada vez que su hijo lo atacaba, cada vez que le decía algo hiriente, Rodrigo quería defenderse, quería explicar, quería justificar, pero se mordía la lengua. Solo decía, tenés razón en estar enojado. Estoy acá ahora, ¿qué necesitas de mí? Al principio su hijo no sabía qué hacer con eso, siguió atacando, pero Rodrigo no mordió el anzuelo, no entró en la discusión, y de a poco, muy de a poco, algo empezó a cambiar. Porque cuando cerrás la boca y dejas de defenderte, le das espacio al otro para expresar su dolor. Y cuando alguien se siente escuchado de verdad, cuando su dolor es reconocido, sin excusas, sin justificaciones, ahí puede empezar la sanación. ¿Ven el patrón? Cerrar la boca muchas veces es darle lugar al otro, es decir, no te voy a tapar con mis palabras, no voy a ahogar tu dolor con mis explicaciones, te voy a escuchar. Y voy a respetar tu experiencia aunque sea distinta a la mía. Esto es especialmente importante en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces veo en mi consultorio a dos personas que se quieren, pero que no pueden dejar de herirse con palabras? Y el patrón siempre es el mismo. Uno dice algo hiriente, el otro responde con algo más hiriente. El primero escala, el segundo también. Y así van, en una espiral destructiva, hasta que las palabras causan heridas tan profundas que el amor ya no alcanza para sanarlas. Les voy a decir algo que va en contra de todo lo que nos enseñaron. A veces, lo más amoroso que podés hacer es cerrar la boca. A veces, elegir no decir esa verdad hiriente, no devolver ese golpe verbal, no ganar esa discusión, eso no es cobardía. Es amor en su forma más madura. Porque el amor maduro no necesita tener razón. El amor maduro no necesita ganar. El amor maduro entiende que hay cosas más importantes que un argumento, que hay vínculos que valen más que cualquier victoria en una pelea. Y acá viene algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. Hay parejas que se rompen no por falta de amor, sino por exceso de palabras, porque dijeron todo lo que pensaban, porque expresaron cada dolor, cada resentimiento, cada decepción, porque creyeron que la comunicación total era la clave de una relación sana. Y se mataron con la verdad. La verdad puede matar. La verdad puede destruir. No toda verdad necesita ser dicha. No todo lo que pensás debe ser expresado. No todo lo que sentís merece ser compartido. Hay verdades que es mejor llevarlas en silencio. Hay dolores que es mejor procesarlos en tu interior. Hay juicios que es mejor guardarlos para vos. Y esto no es hipocresía. Es sabiduría, es entender que somos seres complejos, llenos de contradicciones, llenos de pensamientos y sentimientos que cambian y que no todo lo que cruza por nuestra mente define nuestra realidad. A veces es solo ruido, a veces es solo una reacción momentánea a algo que nos hirió y si lo convertimos en palabras, le damos un poder que no merece tener. Me acuerdo de una frase que leí hace años, no me acuerdo de quién era. Decía, antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Y si no puede pasar esas 3 pruebas, tal vez sea mejor cerrar la boca. Y agregaría una cuarta pregunta. ¿Es el momento? Porque podés tener algo verdadero, necesario y hasta amable para decir, pero si lo decís en el momento equivocado, no va a ser escuchado. Va a ser malinterpretado, rechazado o usado en tu contra. El timing en la comunicación es todo. Y parte de aprender a cerrar la boca es aprender a esperar, a elegir el momento adecuado, a crear el espacio emocional donde tus palabras puedan ser recibidas. Pensá en un psicoanalista. Un buen analista no dice todo lo que piensa en cada sesión. Aunque vea algo clarísimo en su paciente, aunque tenga una interpretación brillante, se guarda eso hasta que el paciente esté listo para escucharlo. Porque una interpretación prematura no solo no ayuda, sino que puede dañar, puede cerrar al paciente, puede generar resistencia. Lo mismo pasa en nuestras relaciones cotidianas. No es solo que decimos, sino cuándo lo decimos. Y muchas veces el mejor momento para decir algo es nunca. Porque para cuando llegue el momento adecuado,
ya no va a ser necesario decirlo. Ya va a estar resuelto internamente. Quiero hablarles ahora de algo que veo mucho en las redes sociales, esta compulsión de opinar sobre todo, de expresar nuestro punto de vista sobre cada tema, cada controversia, cada noticia, como si nuestro silencio fuera complicidad, como si no tener una opinión pública sobre algo fuera ser indiferente. Y la verdad es que ese es uno de los mitos más peligrosos de nuestra época. Creemos que si no hablamos no existimos, que si no opinamos no importamos, que si no nos posicionamos públicamente no somos verdaderos. Y entonces nos volvemos esclavos de la necesidad de expresarnos constantemente. Demostrarle al mundo que existimos, que pensamos, que sentimos, pero la realidad es que esa exposición constante nos vacía. Nos convertimos en pantalla, en imagen, en performance, perdemos contacto con lo que realmente somos porque estamos tan ocupados, mostrando quiénes somos. O peor aún, mostrando quiénes queremos parecer que somos. Cerrar la boca en este contexto es un acto revolucionario. Es decir, no necesito tu like para validar mi existencia. No necesito tu comentario para saber que lo que siento es real. No necesito tu aprobación para vivir mi vida. Voy a guardar mi verdad para mí. Voy a procesarla en privado. Voy a vivirla sin necesidad de documentarla. Y esto genera una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar validación externa, cuando cerrás la boca y te quedás en silencio con tu propia experiencia, te volvés más interesante, más profundo, más auténtico, porque ya no estás representando un papel, ya no estás actuando para una audiencia, estás simplemente siendo. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años. Me invitaron a un programa de televisión para hablar sobre un tema polémico. No voy a decir cuál porque no importa. El conductor del programa esperaba que yo tomara una posición clara, contundente, que dijera esto está bien, esto está mal, pero yo me negué. No porque no tuviera una opinión, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser simplificada, distorsionada, usada para alimentar una discusión estéril. Así que cerré la boca. Bueno, no literalmente, pero dije lo mínimo. Hablé de la complejidad del tema, de los matices, de que no había respuestas fáciles. El conductor se frustró, sentía que yo no estaba dando el show que esperaba. Y cuando terminó el programa varias personas me criticaron. Decían que me había achicado, que no había tenido los huevos de decir lo que pensaba. Pero yo me fui tranquilo, porque sabía que había hecho lo correcto. Había protegido mi pensamiento de la simplificación. Había respetado la complejidad del tema, negándome a reducirlo a un eslogan. Y, más importante aún, había respetado a las personas que estaban genuinamente sufriendo por ese tema, evitando convertir su dolor en espectáculo. Eso es cerrar la boca con dignidad. No es no tener nada que decir. Es tener tanto que decir que sabes que no se puede decir en ese contexto. Es valorar tanto tus palabras que no las vas a regalar a cualquiera que te ponga un micrófono adelante. Y esto me lleva a hablar de algo fundamental, la diferencia entre intimidad y exhibición. Vivimos en una época donde confundimos las dos cosas. Creemos que mostrar nuestra vida es ser vulnerables, que contar nuestros problemas es ser auténticos, que exponer nuestras heridas es ser valientes. Pero no, intimidad es otra cosa. Intimidad es compartir tu verdad con alguien que la va a cuidar. Intimidad es abrir tu corazón sabiendo que no va a ser usado en tu contra. Intimidad es mostrar tu vulnerabilidad en un espacio de confianza y respeto. Exhibición es tirar tu dolor al viento. Es hacer de tu vida un show. Es convertir tus heridas en contenido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando aprendes a cerrar la boca con el público, cuando dejas de exhibir tu vida, te queda más energía para la verdadera intimidad, para esas conversaciones profundas con las 2 o 3 personas que realmente te importan, para esos momentos de conexión real donde no estás actuando, donde no estás midiendo cómo te ven, donde simplemente estás siendo. Tuve una paciente, llamémosla Lucía, que era influencer. Su trabajo consistía literalmente en mostrar su vida, en compartir cada momento, cada pensamiento, cada sentimiento.
Al principio le iba bien. Tenía miles de seguidores. Recibía mensajes de gente que le agradecía por ser tan auténtica, tan real, pero con el tiempo Lucía empezó a sentir que algo andaba mal. Se sentía vacía, sentía que no tenía nada que fuera solo suyo, que cada experiencia ya estaba contaminada por la pregunta ¿cómo voy a contar esto? ¿Qué foto voy a sacar? ¿Qué reflexión voy a escribir? Había perdido la capacidad de simplemente vivir. Y lo peor era que sus relaciones personales se habían vuelto superficiales. Porque incluso cuando estaba con sus amigos o su familia, parte de su cerebro seguía en modo creador de contenido. No podía estar presente, no podía conectar de verdad. Un día le propuse un ejercicio radical. Un mes sin subir nada. Un mes de silencio digital. Lucía entró en pánico. Sentía que iba a desaparecer, que sus seguidores se iban a olvidar de ella, que iba a perder relevancia, pero aceptó. Los primeros días fueron terribles. Lucía tenía una ansiedad enorme. Cada vez que le pasaba algo, su primer impulso era sacarse una foto, escribir algo, pero se contenía. Cerraba la boca, o en este caso cerraba la aplicación, y después de una semana algo empezó a cambiar. Lucía empezó a notar cosas que hacía tiempo no notaba: el color del cielo, el sabor de la comida, la risa de su sobrino, pequeños momentos que antes capturaba para compartir pero que nunca realmente experimentaba, y empezó a tener conversaciones distintas con su gente. Conversaciones donde no estaba pensando en qué historia le iban a dar, donde simplemente escuchaba, donde estaba presente de verdad. Al final del mes, Lucía volvió a sus redes, pero diferente. Ya no subía todo. Elegía, guardaba momentos para ella, protegía su intimidad. Había aprendido que cerrar la boca, en su caso cerrar la pantalla, no la hacía menos, la hacía más. ¿Ven el patrón? Siempre es lo mismo. Cuando dejamos de exhibirnos, cuando nos guardamos algo para nosotros, cuando aprendemos a cerrar la boca, ganamos algo invaluable. Ganamos profundidad, ganamos autenticidad, ganamos vida real. Y esto es especialmente importante cuando estamos atravesando algo difícil, cuando estamos en duelo, cuando estamos procesando una pérdida, cuando estamos heridos. Ahí es cuando más fuerte es la tentación de hablar, de contar lo que nos pasa, de buscar consuelo en todas partes. Y está bien buscar apoyo, está bien hablar con las personas que amamos, pero hay que elegir. No todo el mundo merece escuchar tu dolor, no todo el mundo va a saber qué hacer con tu vulnerabilidad. Hay gente que va a usar tu dolor contra vos, hay gente que va a minimizarlo, hay gente que simplemente no va a entender. Y cada vez que abrís tu corazón con la persona equivocada te herís un poco más. Porque no solo no recibís el consuelo que buscabas, sino que ahora tenés que lidiar con la decepción de no haber sido comprendido, con la vergüenza de haberte mostrado vulnerable ante alguien que no lo valoró, con la sensación de que desperdiciaste tu dolor. Porque sí, el dolor se puede desperdiciar cuando lo tirás en sacos rotos, cuando lo compartís con gente que no lo va a honrar, cuando lo convertís en chisme o en drama. Ahí lo estás desperdiciando. El dolor, cuando es procesado en el silencio adecuado, con las personas adecuadas, en el momento adecuado, transforma, te hace más profundo, más empático, más humano. Pero cuando es exhibido, cuando es usado para llamar la atención, cuando se convierte en tu identidad, te encadena, te convierte en la víctima permanente, en el eterno herido. Y nadie quiere ser eso. Nadie quiere ser la persona cuyo único tema de conversación es su dolor. Nadie quiere ser el amigo que siempre está en crisis. Nadie quiere ser el familiar que siempre necesita ser consolado. Cerrar la boca con tu dolor, guardarlo para procesarlo en tu interior, trabajarlo en terapia si es necesario, pero no exhibirlo todo el tiempo, eso no es represión. Es dignidad, es respeto por vos mismo, es entender que tu dolor merece ser tratado con cuidado, no ser tirado a cualquiera. Les cuento algo que aprendí de mis pacientes. Los que mejor sanan de sus traumas, de sus pérdidas, de sus heridas, no son los que más hablan de ello. Son los que hablan en el momento justo, con la persona justa, de la manera justa, y el resto del tiempo lo procesan en silencio, escriben,
piensan, lloran en privado, caminan, sienten, pero no lo convierten en su narrativa pública. Y llega un día donde ese dolor ya no define quiénes son, donde pueden hablar de ellos sin quebrarse, donde es parte de su historia, pero no toda su historia, y eso es sanación real. En cambio, los que no logran sanar son los que se aferran a su dolor, los que lo cuentan una y otra vez, buscando cada vez una respuesta que nunca llega, los que hacen de su herida su identidad. Esos quedan atrapados, porque cada vez que cuentan la historia la reviven, cada vez que hablan del dolor lo mantienen vivo. Freud decía algo interesante sobre esto, hablaba de la compulsión a la repetición, de cómo volvemos una y otra vez a lo mismo esperando un resultado diferente. Y cuando contamos nuestra historia de dolor constantemente estamos haciendo exactamente eso. Estamos repitiendo, esperando que esta vez, con esta persona, finalmente alguien diga las palabras mágicas que nos van a curar. Pero esas palabras no existen. La curación no viene de afuera, viene de adentro. Y muchas veces requiere silencio. Requiere cerrar la boca con los demás y abrir un diálogo con vos mismo. ¿Y sabés qué es lo más liberador de todo esto? Cuando finalmente entendés que no le debé a nadie tu historia, que no tenés que explicarte, que no tenés que justificarte, que tu vida es tuya, tus decisiones son tuyas, tus dolores son tuyos y que no necesitas el permiso ni la aprobación de nadie para ser quien sos. Esa es la libertad más grande, la de poder mirar a alguien que te está juzgando y simplemente pensar, no te debo ninguna explicación, puedo vivir perfectamente con que pienses lo que quieras de mí, porque yo sé mi verdad, y eso me basta. Les voy a contar algo que me pasó hace años. Un colega, alguien con quien había trabajado, empezó a difundir rumores sobre mí. Decía cosas que no eran ciertas, tergiversaba situaciones, me pintaba de una manera que no correspondía con la realidad. Llegaron a mis oídos estos comentarios, y sentí una furia tremenda. Quería confrontarlo, quería desmentir cada una de sus mentiras, quería defenderme. Pero entonces me detuve y me hice una pregunta, ¿quién necesita saber mi verdad? Y la respuesta fue, la gente que me conoce de verdad ya sabe mi verdad. Y la gente que no me conoce, ¿por qué debería importarme lo que piensen? Así que cerré la boca, no respondí, no me defendí, no entré en el juego. Y fue una de las decisiones más liberadoras que tomé porque elegí no gastar mi energía en una batalla que no merecía mi atención. Elegí confiar en que mi trabajo, mi vida, mis acciones hablarían por mí. Y así fue. ¿Algunos creyeron los rumores? Seguramente. ¿Me dolió? Por supuesto. Pero menos de lo que me hubiera dolido rebajarme a ese nivel. Menos de lo que me hubiera costado entrar en una guerra de palabras sin sentido, menos de lo que hubiera perdido al permitir que esa situación me definiera. Y acá está la lección. No podés controlar lo que los demás piensan de vos, pero podés controlar cuánta energía le das a eso. Podés elegir no participar, podés elegir cerrar la boca y seguir adelante con tu vida, porque la verdad es que la gente va a hablar. Siempre. Tengas éxito, van a hablar. Fracases, van a hablar. Hagas lo correcto, van a hablar. Te equivoques, van a hablar. No hay forma de vivir sin que alguien tenga algo que decir sobre vos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos pasamos la vida tratando de controlar esas narrativas? ¿Defendiéndonos? ¿Explicándonos? ¿O aprendemos a vivir con la incomodidad de no poder controlar lo que piensan de nosotros? Yo elijo lo segundo, y te invito a que vos también lo hagas, porque es el único camino hacia la paz mental, hacia la libertad real, hacia una vida donde no sos rehén de la opinión ajena. Ahora bien, todo esto que vengo diciendo no significa que nunca debas hablar, no significa que debas convertirte en alguien cerrado, que no se comunica, que no comparte, para nada. Significa que debes elegir, significa que tus palabras deben ser intencionales, no reactivas. Significa que debes hablar cuando sea constructivo y callar cuando sea destructivo.
Y aprender a distinguir entre una cosa y la otra es el trabajo de toda una vida. No hay una fórmula mágica, no hay una regla que sirva para todas las situaciones. Es un arte que se aprende con el tiempo, con la experiencia, con los errores. Porque vas a equivocarte, vas a hablar cuando debías callar y vas a callar cuando debías hablar. Y está bien, es parte del proceso. Lo importante es que vayas refinando esa capacidad de discernimiento, que te vayas conociendo mejor, que entiendas cuáles son tus patrones, en qué situaciones tendés a hablar de más, en qué momentos tu silencio es protección y en qué momentos es evasión. Por ejemplo, hay gente que habla de más cuando está nerviosa. El silencio les resulta incómodo, entonces llenan el espacio con palabras. Cualquier palabra. No importa si es relevante, si es verdadera, si aporta algo, solo importa llenar ese silencio que les genera ansiedad. Si sos de esos, el desafío es aprender a tolerar el silencio, a quedarte en ese espacio vacío sin necesidad de llenarlo, a entender que el silencio no es amenazante, que puede ser cómodo, incluso hermoso. Hay otra gente que habla de más cuando quiere gustar, cuando quiere caer bien, ser aceptada, ser vista. Entonces cuenta anécdotas, hace chistes, da opiniones, todo con la esperanza de que el otro piense, qué interesante esta persona, qué divertida, qué inteligente. Si sos de esos, el desafío es aprender a estar cómodo sin necesitar esa validación constante, a confiar en que tu valor no depende de qué tan entretenido sos, que podés ser callado y seguir siendo valioso, que podés no ser el centro de atención y seguir importando. Y hay gente que habla de más cuando está herida, cuando algo les dolió, cuando algo les pareció injusto, cuando sintieron que no los valoraron. Entonces explotan, dicen todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que guardaron y después se arrepienten. Si sos de esos, y yo lo fui durante mucho tiempo, el desafío es aprender a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, a no reaccionar automáticamente, a tomarte un tiempo para procesar lo que sentís antes de convertirlo en palabras, a escribir ese mail furioso pero no enviarlo, a esperar 24 horas antes de tener esa conversación difícil, porque la realidad es que las cosas dichas desde el dolor rara vez comunican lo que queremos comunicar, solo comunican el dolor. Y después, cuando la otra persona responde a nuestro dolor con su propio dolor, escalamos y terminamos en una guerra donde nadie gana y todos pierden. En cambio, cuando aprendemos a cerrar la boca cuando estamos heridos, cuando nos tomamos el tiempo para procesar ese dolor antes de compartirlo, nuestras palabras tienen otro peso. Vienen desde un lugar más centrado, más claro, más honesto. Y ahí sí hay comunicación real, ahí sí hay posibilidad de ser escuchado, porque no estás atacando, estás expresando, no estás culpando, estás compartiendo, no estás exigiendo, estás invitando al otro a entender tu experiencia. Esa es la diferencia entre hablar desde la herida y hablar sobre la herida. Son dos cosas completamente distintas. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Imagina que tu pareja hizo algo que te lastimó. Digamos que te prometió que iban a pasar el fin de semana juntos, pero a último momento canceló porque le surgió una salida con sus amigos. Si hablas desde la herida, probablemente digas algo como: siempre haces lo mismo, yo nunca soy tu prioridad, te importan más tus amigos que yo, sos un egoísta. ¿Ves lo que pasa ahí? Estás generalizando, estás atacando, sos un egoísta, estás exagerando, nunca soy tu prioridad. Y tu pareja automáticamente va a ponerse a la defensiva, va a empezar a nombrar todas las veces que sí te priorizó, va a contraatacar diciendo que vos también cancelás planes y van a terminar en una pelea que no lleva a ningún lado. En cambio, si cerrás la boca en ese momento de furia, si te das tiempo para procesar y después hablás sobre la herida, vas a decir algo muy distinto. Algo como: me dolió que cancelaras nuestros planes, me había ilusionado con pasar este tiempo juntos y cuando cambiaste de planes me sentí poco importante para vos. Necesito que entiendas que estos momentos son valiosos para mí. ¿Ves la diferencia? No estás atacando, estás compartiendo tu experiencia, estás usando yo en lugar de vos, estás siendo específico en lugar de general.
y tu pareja tiene espacio para escucharte, para entender tu dolor, para responder desde un lugar de empatía en lugar de defensa, eso es hablar con conciencia, eso es usar las palabras con intención. Y para llegar a ese punto, muchas veces necesitas cerrar la boca primero, necesitas contenerte, necesitas procesar, y sí, es más difícil, es mucho más fácil explotar en el momento, decir todo lo que sentís sin filtro, pero después vas a tener que lidiar con las consecuencias. Vas a tener que recoger los pedazos de vidrio que dejaste regados, vas a tener que reparar el daño que causaste, y a veces ese daño no se repara más. Por eso insisto tanto en esto, porque he visto en mi consultorio parejas destruidas por palabras dichas en un momento de dolor. He visto amistades terminadas por verdades dichas en el momento equivocado. He visto familias fracturadas por cosas que una vez dichas no se pudieron deshacer. Y lo trágico es que muchas de esas cosas ni siquiera eran verdad. Eran solo dolor hablando. Era solo la herida gritando. Pero una vez que las palabras están afuera, ya no podés recuperarlas. Ya no podés decir, no, esperá, eso no es lo que quise decir, porque ya lo dijiste. Y el otro ya lo escuchó. Y ya se clavó como un cuchillo en su corazón. Por eso te digo, aprende a cerrar la boca. Aprende a contenerte, no para siempre, no para guardar todo, sino el tiempo suficiente para asegurarte de que lo que vas a decir es lo que realmente querés decir, que lo vas a decir de la manera en que querés decirlo, que lo vas a decir en un momento donde pueda ser escuchado. Y si hay algo que no se puede decir de ninguna manera constructiva, entonces tal vez no debas decirlo, tal vez debas trabajarlo en tu interior, tal vez debas soltarlo sin necesidad de compartirlo. Porque no todo lo que sentís necesita ser expresado, no todo lo que pensás necesita ser comunicado, no toda tu verdad interna necesita convertirse en tu verdad pública. Esto es especialmente importante cuando hablamos de resentimientos. ¿Cuánta gente carga con resentimientos durante años, alimentándolos, guardándolos, hasta que un día explotan? Y tiran todo ese veneno acumulado sobre la otra persona. Y creen que finalmente se están liberando, que finalmente están diciendo su verdad, pero no te estás liberando, te estás envenenando más. Porque el resentimiento no desaparece cuando lo expresás, se multiplica, se transforma en más resentimiento, porque la otra persona responde mal, porque no te da la satisfacción que esperabas, porque no se arrodilla pidiendo perdón, porque no reconoce todo el daño que te hizo. Y entonces sentís que fue inútil, que perdiste tu tiempo, que te rebajaste. Y tenés razón en sentir eso, porque el resentimiento no se cura hablando, se cura soltando. Y soltar no requiere palabras, requiere un trabajo interno. Requiere decidir que ya no vas a cargar con eso, que ya no vale la pena, que tu paz mental es más importante que tener razón. He tenido pacientes que pasaron años esperando el momento perfecto para decirle a alguien todo lo que les hizo. Ensayaban mentalmente esa conversación, imaginaban cómo reaccionaría el otro, cómo finalmente entendería, cómo pediría perdón. Y cuando finalmente tuvieron esa conversación fue una decepción total, porque el otro no reaccionó como esperaban, no entendió, no pidió perdón, y quedaron con la misma herida, pero ahora también con la decepción de que su gran momento de verdad no sirvió de nada. ¿Sabés qué les ayudó a esos pacientes? Aprender que no necesitaban esa conversación, que podían soltar ese resentimiento sin necesidad de confrontar al otro, que podían perdonar sin que el otro supiera que lo perdonaron, que podían cerrar esa herida en su corazón sin necesidad de abrir una conversación con la otra persona. Porque, y esto es crucial, perdonar no es para el otro, es para vos. Es liberar a esa persona del espacio que ocupa en tu cabeza. Es dejar de darle poder sobre tu paz mental. Es decir, ya no me importa que entiendas, que reconozcas, que te arrepientas. Yo me libero de vos igual. Y para hacer eso, muchas veces lo más poderoso es cerrar la boca. No tener esa conversación que creías necesaria. No decir esas verdades que creías que tenías que expresar. Simplemente soltar en silencio y seguir con tu vida. Sé que esto puede sonar raro. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos expresar todo, que debemos cerrar círculos hablando, que debemos tener esa conversación para poder seguir adelante, pero no siempre es así. A veces
El cierre está en vos mismo, en tu decisión de no darle más energía a eso, en tu capacidad de seguir adelante sin necesitar la validación o el reconocimiento del otro. Eso es madurez emocional. Eso es fortaleza real. No la fortaleza de confrontar, de decir verdades difíciles, de enfrentar al otro, sino la fortaleza de soltar sin necesidad de todo ese drama. La fortaleza de cerrar la boca y abrir un nuevo capítulo en tu vida. Y esto me lleva a hablar de algo que es central en toda esta discusión, el ego. Porque la mayoría de las veces que no podemos cerrar la boca, que sentimos esa urgencia de hablar, de explicar, de defendernos, de confrontar, es nuestro ego el que está hablando. Es nuestro ego herido que quiere revancha, que quiere tener la última palabra, que quiere ganar. El ego odia perder. Odia que el otro se quede con una versión incorrecta de los hechos. Odia que alguien piense mal de nosotros. Odia que nos malinterpreten. Y entonces nos empuja a hablar, a aclarar, a defender, a atacar. Nos convence de que es necesario, de que es importante, de que no podemos dejar pasar esto. Pero el ego es un mal consejero, porque el ego no busca paz, busca victoria. Y muchas veces esa victoria tiene un costo demasiado alto. Cuando aprendes a cerrar la boca, estás aprendiendo a callar a tu ego. Estás diciendo, no voy a entrar en esa pelea que querés que entre, no voy a buscar esa victoria que me estás prometiendo, porque sé que del otro lado hay algo más importante que ganar. Está mi paz, está mi dignidad, está mi energía para cosas que realmente importan. Y al principio tu ego va a gritar, va a ponerse furioso. Te va a decir que sos un cobarde, que te estás dejando pisotear, que tenés que defenderte. Pero si podés aguantar ese malestar, si podés tolerar esa incomodidad, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir que del otro lado de esa renuncia a tener razón, a ganar, a tener la última palabra, hay una paz que no sabías que existía. Hay una tranquilidad que viene de no estar constantemente en guerra, de no estar siempre a la defensiva, de no estar pendiente de lo que los demás piensan o dicen de vos. Hay una libertad increíble en eso. Y sí, tu ego va a intentar convencerte de que esa paz es debilidad, que esa tranquilidad es conformismo, que esa libertad es resignación, pero no lo es. Es todo lo contrario, es la forma más elevada de fortaleza, es la capacidad de no necesitar validación externa, es el poder de definirte a vos mismo sin importar lo que digan los demás. Pensá en las personas más sabias que conocés, en esas personas que admirás por su serenidad, por su paz interior, por su capacidad de no alterarse ante los conflictos. ¿Notás algo que tienen en común? No entran en todas las peleas, no responden a todas las provocaciones, no necesitan tener razón todo el tiempo, saben cerrar la boca, no es que no tengan carácter, no es que no tengan opiniones fuertes, no es que no les importe nada. Es que aprendieron a elegir sus batallas, aprendieron que la mayoría de las veces lo más poderoso que podés hacer es no hacer nada, no decir nada, simplemente observar, registrar y seguir tu camino. Eso es sabiduría. Y la sabiduría no se grita, no se impone, no se defiende agresivamente. La sabiduría se sostiene en silencio, se muestra con acciones, no con palabras. Se demuestra con coherencia, no con argumentos. Les voy a contar otra historia. Tuve un paciente, llamémoslo Javier, que era médico. Javier trabajaba en un hospital público donde había mucha política interna, muchos conflictos entre departamentos, muchas puñaladas por la espalda. Javier era bueno en su trabajo, pero ingenuo en la política. Un día, otro médico, un tipo ambicioso y sin escrúpulos, presentó como suyo un proyecto que Javier había desarrollado. Javier estaba furioso. Fue a todos lados contando lo que había pasado, tratando de que alguien hiciera justicia. Confrontó al otro médico en público. Armó un escándalo. ¿Y sabés qué pasó? Javier quedó como el resentido, como el que no puede trabajar en equipo, como el problemático. El otro médico, el que realmente había hecho algo mal, salió impune. Y de hecho usó la reacción de Javier para pintarlo como alguien difícil de manejar.
Javier llegó a mi consultorio destruido. No entendía cómo el sistema podía ser tan injusto, cómo el que hacía las cosas mal podía salir ganando, cómo su honestidad y su verdad no habían sido suficientes. Le dije algo que al principio no quiso escuchar. Le dije, Javier, el problema no fue lo que el otro hizo, ni siquiera fue que te robara el proyecto, el problema fue tu reacción, porque al estallar, al hacer ese escándalo público, le diste poder. Le diste exactamente lo que necesitaba para desacreditarte. ¿Sabés qué hubiera sido más efectivo? Cerrar la boca, registrar lo que pasó. Y la próxima vez, proteger mejor tu trabajo. No compartir tus ideas tan abiertamente. Trabajar de manera más estratégica. Y si querías confrontar al otro médico, hacerlo en privado, con pruebas, con calma, no desde la furia. Javier tardó meses en aceptar esto, porque sentía que yo le estaba diciendo que la injusticia estaba bien, que debía aguantar, que debía someterse. Pero no era eso. Le estaba diciendo que aprendiera a jugar el juego de manera más inteligente, que entendiera que vivimos en un mundo imperfecto, donde no siempre gana el que tiene razón, sino el que juega mejor. Y jugar mejor muchas veces significa cerrar la boca. Significa no mostrar todas tus cartas, significa no reaccionar de forma predecible, significa ser más estratégico con tus palabras y tus acciones. Esto no es ser falso, no es ser manipulador, es ser inteligente. Es entender que hay contextos donde la verdad dicha sin estrategia puede ser más dañina que útil, donde la honestidad sin astucia puede ser usada en tu contra. Y sí, es triste que tengamos que pensar así. Sería lindo vivir en un mundo donde solo con decir la verdad alcanzara, donde la justicia siempre prevaleciera, donde los buenos siempre ganaran. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo complejo, lleno de matices, donde la mayoría de la gente está jugando sus propios juegos, protegiendo sus propios intereses. Y si vos entrás con una inocencia total, con la expectativa de que todos van a ser justos y honestos, te van a comer vivo. Entonces, aprender a cerrar la boca también es aprender a protegerte, es aprender a navegar espacios hostiles sin perder tu integridad, pero tampoco sin ser ingenuo. Es encontrar ese equilibrio entre ser auténtico y ser estratégico. Y esto es especialmente importante en el mundo laboral. ¿Cuántas veces veo en mi consultorio gente que fue traicionada en el trabajo, que confió en la persona equivocada, que compartió demasiado, que creyó que todos eran amigos cuando en realidad muchos eran competidores? Y después vienen a decirme, pero yo solo fui honesto, solo dije la verdad, como si la honestidad fuera una armadura mágica que te protegiera de todo. Pero no lo es. La honestidad sin discernimiento puede ser peligrosa, puede exponerte, puede darte. No estoy diciendo que debas ser deshonesto, para nada. Estoy diciendo que debes ser selectivo con quién compartís qué, que no todo el mundo merece tu verdad completa, que en ciertos contextos menos es más, y que cerrar la boca cuando no estás seguro es mejor que hablar de más y arrepentirte después. Pensá en un póker. Un buen jugador de póker no muestra sus cartas todo el tiempo. Sabe cuándo mostrar, cuándo ocultar, cuándo hacer un bluff, cuándo retirarse. ¿Eso lo hace deshonesto? No. Lo hace inteligente dentro de las reglas del juego. Lo mismo aplica a la vida. No todas las situaciones requieren transparencia total. No todos los contextos son seguros para tu vulnerabilidad. No todas las personas merecen acceso completo a tu mundo interno. Y está bien. No es hipocresía. Es supervivencia emocional, es protección, es sabiduría. Acá quiero hacer una pausa y hablar de algo que tal vez te esté pasando mientras me escuchás. Tal vez estés pensando, todo esto está muy bien, Gabriel, pero yo no sé cómo hacer eso. Cuando estoy en el momento, cuando algo me dispara, no puedo contenerme. Las palabras salen solas. No puedo cerrar la boca aunque quiera. Y te entiendo, porque a la mayoría de nosotros nos pasa eso. Tenemos buenos propósitos, nos decimos, la próxima vez no voy a explotar, la próxima vez voy a mantener la calma, la próxima vez voy a cerrar la boca. Y después viene el momento, nos disparan y reaccionamos exactamente igual que siempre. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos reaccionando desde el inconsciente.
desde patrones automáticos que se formaron hace años, probablemente en nuestra infancia, y esos patrones no se cambian con una simple decisión consciente. Requieren trabajo, requieren práctica, requieren volvernos conscientes de nuestros disparadores. Entonces te voy a dar herramientas concretas, cosas que podés empezar a hacer hoy para desarrollar esa capacidad de cerrar la boca cuando es necesario. Primero, empezá a identificar qué te dispara, qué situaciones, qué palabras, qué actitudes hacen que pierdas el control y digas cosas de las que después te arrepentís. Haz una lista, no para juzgarte, sino para conocerte, porque no podés cambiar algo si no sabés qué es. Segundo, cuando identifiques esos disparadores, empezá a notar qué sensación física tenés justo antes de explotar, porque el cuerpo siempre avisa. Antes de que las palabras salgan, algo pasa en tu cuerpo. Se te acelera el corazón, se te tensa la mandíbula, se te calienta la cara, se te cierra el estómago. Empezá a registrar esas señales. Tercero, cuando notes esa señal física, hace una pausa, literal. Contá hasta 10. Respirá profundo 3 veces. Excusarte y andá al baño si es necesario, toma agua, lo que sea. Pero crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Aunque sean solo 30 segundos, ya es un progreso enorme. Cuarto, en ese espacio pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? Debajo de la furia, debajo de la necesidad de hablar, ¿qué hay? Muchas veces vas a descubrir que no es realmente sobre lo que está pasando en el momento. Es sobre algo más profundo. Es sobre una herida vieja que se activó. Es sobre una necesidad no satisfecha. Es sobre un miedo. Y cuando podés identificar eso, cuando podés nombrar eso para vos mismo, algo cambia. Ya no estás reaccionando ciegamente. Estás empezando a responder con conciencia. Quinto, pregúntate si hablo ahora, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Comunicación genuina? ¿O estoy buscando descargar mi malestar? ¿Estoy buscando herir? ¿Estoy buscando ganar? ¿Estoy buscando que me den la razón? Sé honesto con vos mismo. Y si la respuesta es cualquiera de las últimas opciones, entonces lo mejor es cerrar la boca, porque nada productivo va a salir de ahí. Solo vas a generar más conflicto, más dolor, más distancia. Sexto, si decidís que sí hay algo que necesita ser dicho, no lo digas en ese momento. Esperá, dale tiempo, escribilo primero, procesalo, y después cuando estés más calmado, decidí si todavía es necesario decirlo y cómo. Estas herramientas parecen simples, y lo son, pero simple no significa fácil. Va a requerir práctica. Vas a fallar muchas veces. Vas a seguir reaccionando desde tus patrones automáticos. Pero cada vez que logres crear, aunque sea un pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta, estás progresando. Y con el tiempo, ese espacio se va a volver más grande. Vas a poder elegir más seguido. Vas a tener más control sobre tus reacciones. No control en el sentido de reprimir, sino en el sentido de responder conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente. Y eso te va a cambiar la vida. Porque la mayoría de nuestros problemas relacionales vienen de reacciones inconscientes, de palabras dichas sin pensar, de heridas causadas en un momento de descontrol. Si pudiéramos todos desarrollar un poco más de espacio entre lo que nos pasa y cómo respondemos, el mundo sería radicalmente diferente. Ahora, quiero hablar de algo delicado, de situaciones donde cerrar la boca puede ser peligroso, porque no todo es blanco o negro. No siempre cerrar la boca es la respuesta correcta. Si estás en una relación abusiva, donde tu silencio es usado para controlarte, donde cada vez que intentás hablar sos castigado, entonces cerrar la boca no es protección, es sometimiento. Y eso no es lo que estoy proponiendo. Si estás en una situación laboral donde te explotan, donde abusan de tu silencio, donde tu no hablar es interpretado como aceptación de malos tratos, entonces necesitas hablar, necesitas poner límites, necesitas defenderte. Si sos testigo de una injusticia, de un abuso, de algo que está mal y que tu silencio podría perpetuar, entonces tu obligación moral es hablar. Cerrar la boca ahí sería complicidad. Entonces, lo que estoy diciendo no es una regla absoluta, es un principio que hay que aplicar con inteligencia,
con discernimiento, mirando el contexto específico. La pregunta siempre es, en esta situación, ¿cerrar la boca me empodera o me debilita? ¿Me protege o me expone? ¿Preserva mi dignidad o la compromete? Y la respuesta va a ser diferente en cada caso. Por eso es tan importante conocerte, conocer tus patrones, conocer tu historia. Porque si tenés una tendencia a callarte demasiado, si tu patrón es tragar y aguantar, entonces tal vez para vos el desafío sea aprender a hablar más, a poner límites, a defenderte. Pero si tu tendencia es hablar de más, si tu patrón es reaccionar y explotar, entonces para vos el desafío es lo contrario, es aprender a contenerte, a procesar antes de expresar, a cerrar la boca. No hay una receta única para todos. Cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio, su propia sabiduría. Y esto se relaciona con algo de lo que hablo mucho en mi trabajo, la importancia de conocerse, de hacer el trabajo interno, de mirarte honestamente y ver cuáles son tus patrones repetitivos, qué es lo que te juega en contra una y otra vez. Porque la vida es generosa en ese sentido. Te va a dar las mismas lecciones una y otra vez hasta que las aprendas. Si tu lección es aprender a cerrar la boca, te va a poner en situaciones donde la tentación de hablar sea enorme, una y otra vez, hasta que finalmente aprendas. Y si tu lección es aprender a hablar, a defenderte, a poner límites, te va a poner en situaciones donde tu silencio sea cuestionado, donde necesites encontrar tu voz, una y otra vez, hasta que finalmente lo logres. La clave está en estar atento, en no ir por la vida en piloto automático, en preguntarte, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación? ¿Qué patrón mío se está activando? ¿Qué necesito aprender? Y cuando empieces a ver esos patrones, cuando empieces a entender tus propios mecanismos, ahí empieza la transformación real. Porque ya no sos víctima de tus reacciones, ya no sos esclavo de tus impulsos. Empezás a tener agencia, empezás a poder elegir. Y esa capacidad de elección es libertad. Es la libertad más importante de todas. La libertad de decidir quién querés ser en cada momento. La libertad de no estar encadenado a tu historia, a tus heridas, a tus patrones. Ahora, vamos a hablar de algo que es consecuencia de todo esto que venimos hablando. Cuando aprendés a cerrar la boca, cuando desarrollás esta capacidad de contenerte, de procesar antes de expresar, algo hermoso empieza a pasar. Empezás a escuchar mejor, porque la mayoría de nosotros no escuchamos de verdad. Mientras el otro habla, nosotros estamos preparando nuestra respuesta, estamos pensando qué vamos a decir, estamos juzgando lo que están diciendo, estamos buscando los puntos débiles de su argumento para contraatacar, pero no estamos realmente escuchando. Escuchar de verdad requiere silencio. No solo silencio externo, sino silencio interno. Requiere acallar esa voz en tu cabeza que constantemente está comentando, juzgando, preparando respuestas. Requiere estar presente con lo que el otro está diciendo sin agenda propia. Y eso es rarísimo. Es tan raro que cuando alguien realmente te escucha así, lo sentís. Te sentís visto, te sentís comprendido, te sentís importante. Porque le diste a alguien el regalo más valioso en esta época de ruido constante. Tu atención completa. En mi trabajo como analista, eso es lo que hago. Escucho. Parece simple, pero es lo más difícil del mundo. Requiere cerrar mi propia voz interna, mis propios juicios, mis propias interpretaciones, y simplemente estar ahí, completamente presente con lo que el paciente está trayendo, y es transformador. No solo para el paciente, sino también para mí. Porque cuando realmente escuchás, aprendés. Entendés cosas que nunca hubieras entendido si estuvieras pensando en qué vas a responder. Esto lo podés aplicar en tu vida. La próxima vez que alguien te esté hablando de algo importante para esa persona, intentá hacer esto, no pienses en qué vas a responder, solo escuchá. Cerrá la boca de tu mente también, no solo de tu cuerpo, y observá qué pasa. Probablemente la otra persona se abra más. Probablemente comparta cosas más profundas. Probablemente la conversación llegue a lugares
que nunca hubiera llegado si vos estuvieras constantemente interrumpiendo con tus propias cosas. Y después, cuando sea tu turno de hablar, si es que llega ese turno, tus palabras van a tener más peso. Porque van a estar informadas por realmente haber escuchado, van a estar conectadas con lo que el otro dijo, van a demostrar que estabas presente. Eso es comunicación real, eso es conexión real. Y es cada vez más raro en un mundo donde todos queremos hablar y nadie quiere escuchar. Entonces, cerrar la boca no es solo sobre no decir cosas de las que te vas a arrepentir. También es sobre crear espacio para que otros puedan hablar, para que otros puedan ser escuchados, para que haya una verdadera comunicación en lugar de dos monólogos que se cruzan. Y esto es especialmente importante en las relaciones de pareja. ¿Cuántas parejas están muriendo no por falta de comunicación, sino por exceso de palabras sin escucha real? Ambos hablan, ambos se explican, ambos se defienden, pero nadie está escuchando de verdad al otro. Y entonces se genera esta sensación de soledad tremenda. Estás con alguien, le estás hablando, pero te sentís completamente solo, porque la otra persona no está ahí realmente. Está en su propia cabeza, en su propia narrativa, en su propia defensa. Si estás en una relación así, intenta esto. La próxima discusión que tengan, en lugar de tratar de ganar, en lugar de defender tu punto, simplemente escuchá. Escuchá de verdad. Y después, en lugar de contraargumentar, simplemente reflejá lo que escuchaste. Es decir, si entiendo bien, lo que estás diciendo es esto. ¿Es así? Al principio tu pareja va a estar descolocada. Va a sospechar que es una trampa, porque no está acostumbrada a ser escuchada realmente. Pero si sostenés eso, si realmente mostrás que estás intentando entender en lugar de ganar, algo va a cambiar. No estoy diciendo que todos los problemas se van a resolver mágicamente, pero sí estoy diciendo que vas a crear un espacio diferente, un espacio donde sea posible la comprensión mutua. Y a veces eso es suficiente. A veces no necesitamos que el otro cambie, solo necesitamos sentirnos escuchados. Y lo hermoso de todo esto es que es contagioso. Cuando vos escuchás de verdad, cuando cerrás la boca y le das espacio al otro, eventualmente el otro va a empezar a hacer lo mismo. No siempre, no inmediatamente, pero con el tiempo sí, porque así funcionamos los humanos. Respondemos a cómo nos tratan. Si alguien nos agrede, agredimos de vuelta. Si alguien nos escucha, eventualmente aprendemos a escuchar también. Si alguien nos respeta, aprendemos a respetar. Entonces, cuando aprendes a cerrar la boca, no solo te estás transformando a vos mismo, estás transformando tus relaciones. Estás creando un espacio diferente donde otros también pueden elegir algo distinto. Y esto me lleva al último punto que quiero tocar, porque hemos hablado mucho sobre cerrar la boca con los demás, pero hay alguien más con quien necesitas aprender a cerrar la boca, vos mismo. ¿Sabés esa voz en tu cabeza que constantemente te está juzgando? Que te está diciendo que no sos suficiente, que la cagaste, que sos un fracaso, que deberías ser diferente. Esa voz también necesita aprender a cerrar la boca, porque esa voz es implacable, es cruel. Te dice cosas que nunca le dirías a otra persona. Te castiga constantemente. Te compara con otros. Te señala cada error, cada imperfección, cada momento donde no estuviste a la altura de algún ideal imposible, y vivir con esa voz es agotador. Es como tener un crítico permanente en tu cabeza, alguien que nunca está satisfecho, que nunca te da un respiro, que nunca reconoce lo que sí hiciste bien. Aprender a cerrar esa boca interna, a silenciar a ese crítico, es tal vez el trabajo más importante de todos, porque esa voz es la que más daño te hace, más que cualquier cosa que alguien externo pueda decirte. ¿Y cómo se hace eso? No es fácil, porque esa voz está ahí desde hace años, probablemente desde tu infancia. Es una internalización de críticas que recibiste, de expectativas que no cumpliste, de mensajes que te dieron sobre tu valor, pero se puede hacer. Se empieza por notarla, por darte cuenta de cuándo está hablando, por identificar qué te dice y cómo te hace sentir, no para entrar en una discusión con ella, sino simplemente para reconocer, ahí está otra vez mi crítico interno. Y después, en lugar de creerle, en lugar de dejar que sus palabras te definan, simplemente notás, eso es un pensamiento, no es la verdad.
es una voz. Y puedo elegir no darle poder. Algunos le ponen nombre a esa voz. La llaman de alguna manera. Así crean distancia. Cuando piensan soy un fracaso, pueden reformar.